Muy buenos días para todos y todas. Vamos entonces a dar inicio en esta mañana a esta celebración leyendo un texto de la palabra del Señor en el Salmo 119 a partir del versículo 103. Voy a leer en esta nueva traducción viviente. Dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amén. 146. Vamos a cantar este himno. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres mano que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma da cuando en la aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Señor, queremos darte gracias este día por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Gracias porque has puesto, Señor, en cada uno de nosotros el querer como el hacer para estar acá. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, nos alienta y nos alimenta. Y también gracias por la vida de tantos hombres y mujeres, Señor, que se dieron a lo largo de la historia para que también podamos nosotros celebrar la Reforma Protestante. Bendícenos y guíanos en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar primero Castillo Fuerte. Buenos días. En esta mañana nosotros queremos hacer una conmemoración de el hecho colectivo de la Reforma Protestante que surgió en Alemania. Pero toda colectividad tiene siempre personas, no son masas que no puedan identificarse, sino que son integradas por personas que tienen, de hecho, su respectivo protagonismo, identidad, su perspectiva. Y en este caso, nosotros tenemos que hablar siempre de Martín Lutero como un líder en este proceso. Y por un lado, es para nosotros reconocido que podemos tener hoy acceso a la escritura a través de un acto también
importantísimo en este proceso de reforma, que fue la traducción de la Biblia al alemán, que se unió a un proceso que ya venía, no se lo inventó Martín Lutero, sino a un proceso que ya venía gestándose en otros países, como era traducir esta Biblia para que la gente la pudiera leer y no solamente la pudieran ver así como la tenemos aquí hoy, la Biblia que recibimos como regalo del seminario de New Orleans y del profesor William Warren para la biblioteca, de facímil, que es uno de los originales más preciados, pero que nosotros, aparte de valorarlo materialmente y simbólicamente, quisiéramos leerlo. Esa lectura se hizo posible a través de las traducciones, y una de las traducciones fue la que hizo Lutero. Pero el movimiento de Lutero fue mucho más amplio. El movimiento de Lutero estuvo acompañado, además de otras personas, estuvo acompañado de el impacto en diferentes áreas. Y una de esas áreas fue la música. Y por eso hoy queremos reflexionar alrededor de la música. Y vamos a hacerlo teniendo como trasfondo un himno que es un himno clásico de Martín Lutero, el que más se canta en las iglesias evangélicas y protestantes, que fue compuesto por Martín Lutero, pero no fue el único, fue uno entre varios. Y este himno lo vamos a cantar, pero al mismo tiempo vamos a ir haciendo unos comentarios entre cada estrofa. Y Jair pues podrá explicar un poquito el porqué eso de las estrofas. Y si ustedes ven los himnarios y de pronto alguien no ha tenido nunca en sus manos un himnario, podría confundirse precisamente por esto de las estrofas, pero eso tiene una explicación, tiene un sentido que vamos a comentar en este culto. Entonces comenzamos escuchando la primera estrofa del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Hola. De los 37 himnos que escribió Lutero, más otras poesías, este, como dice nuestro rector, es el más famoso. Pero él hizo 37 himnos de manera sencilla, de música sencilla y muy escritural. Ese está basado en el Salmo 46 precisamente. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo bronceado. Con furia y con afán, nos hará por armas de caber, astucia y gran poder. Con esto hay en la tierra. El gran reformador entonces hizo algo más que escribir teología. Él decía, junto a la palabra de Dios, la música merece el mayor de los elogios. Pero los que no se ven afectados por la música son verdaderos saltamontes y solo son aptos para oír las palabras de los poetas del estiércol y la música de los cerdos. Lutero se caracterizó por tener un lenguaje muy coloquial, y los historiadores que han profundizado un poco sobre esto, muy alemán en la manera de hablar, en no medir sus palabras y obviamente ser agresivo a veces con esas expresiones tan fuertes. Lutero utilizaba mucho la ironía cuando se expresaba, y por eso él hablaba de todos los temas como en ese sentido.
Él decía, mirando la música en sí, encontrarás que desde el principio del mundo ha sido inculcada e implantada en todas las criaturas, individual y colectivamente. La música es aún más maravillosa en los seres vivos, especialmente en los pájaros, de modo que David, el más musical de todos los reyes y juglar de Dios, en el más profundo asombro y júbilo espiritual, alabó el asombroso arte y la facilidad del canto de los pájaros en el Salmo 104. Y sin embargo, comparado con la voz humana, todo esto apenas merece el nombre de música. Tan abundante e incomprensible es aquí la magnificencia y la sabiduría de nuestro misericordioso Creador. Lutero fue músico. Él tocaba el laúd y la flauta y cantaba según los relatos que se fueron recogiendo a través de las memorias de la vida de Lutero con una voz de tenor. Se dedicó también a componer música y conoció los estilos musicales de su época, utilizando varios elementos de ellos para reformar la música religiosa y litúrgica respecto a la música emergente de la iglesia luterana. Entonces, este me parece que es un aspecto importante a resaltar porque cuando cantamos un himno como estos, ustedes lo ven muy ceremonioso, muy ceremonial para lo que cantan en sus iglesias la mayoría de ustedes. Y ustedes dirán, esto parece una misa, pero esto en comparación con lo que era la misa, esto era ya una rumba, ¿sí? Entonces, es parte de la evolución que hizo Lutero en la música. Nosotros hoy podemos desechar esto porque decimos, vamos a utilizar música para alabar a Dios. El tema no estaba en la música en sí, sino en el que alababa. Y sigue estando en la persona que alaba y que adora. Alguien puede adorar con esta música, otros pueden adorar con los cantos que entonamos los domingos en nuestras iglesias, pero la clave está en el adorador. Eso lo dijo Jesús hace muchos siglos. Después de la conmemoración de los 500 años y las 95 tesis de Lutero, el énfasis estuvo obviamente sobre la teología de Lutero, todos los lemas que él estableció, la salvación solo por la fe, el sacerdocio de todos los creyentes, la prioridad y la autoridad de las escrituras, y pues todos los elementos que tienen que ver con la transformación que hubo en la iglesia. La música no se menciona en las 95 tesis, pero la influencia de Lutero en la música eclesiástica fue indudable. Para algunos fue considerado el padre de la música protestante en Alemania. Un legado que todavía se puede sentir hoy es la creencia de Lutero de que debe haber un equilibrio entre un estilo musical simple y accesible y el uso de la lengua vernácula en el texto. Lo que quería Lutero con este canto era que la gente cantara, porque la gente no sabía cantar o no participaba del canto de la misa. Este les permitía cantar, primero porque estaba también en alemán y se les facilitaba ese tipo de participación. En sus propias palabras, Lutero decía, tanto el texto como la música, la acentuación, la melodía y el andar deben provenir de la verdadera lengua materna y de la voz de quien lo entona. Lutero fue compositor de muchos himnos, pero su verdadero legado consiste en que incorporó nuevos textos a la iglesia protestante primitiva que todavía nos hablan hoy. El más famoso sigue siendo Castillo Fuerte es nuestro Dios. Todavía decía Lutero, nuestros antiguos enemigos procuran causarnos desgracia. Su astucia y poder son grandes y armado de odio cruel en la tierra no es su igual. Ese era como parte de la letra original de Lutero en este himno que comenzaba con un castillo, fortaleza firme es nuestro Dios, una buena defensa y arma, Él nos ayuda a liberarnos de toda angustia que ahora nos ha golpeado. El viejo enemigo malvado lo dice en serio, gran poder y mucho engaño son su terrible armamento, en la tierra no hay igual. Lutero insistió en que los himnos hablaban clara y francamente.
Le preocupaba la música que afectara a los jóvenes de su época. Me gustaría que los jóvenes, que en todo caso deben ser instruidos en la música y en otras artes apropiadas, tengan a su disposición algo que libere sus mentes de canciones lascivas y sensuales y les enseñe en cambio algo saludable y a su manera puedan llegar a ser absueltos de bondad de una manera alegre como corresponde a los jóvenes. Y más tarde, dirigiéndose directamente a los jóvenes, dijo: vosotros, mis jóvenes amigos, dejad que esta noble, sana y alegre creación de Dios os sea encomendada. Por medio de ella puedes escapar de los deseos vergonzosos de las malas compañías. Al mismo tiempo podéis acostumbraros por esta creación a reconocer y alabar al Creador. Tened especial cuidado de evitar las mentes pervertidas que prostituyen este hermoso don de la naturaleza y del arte con sus desvaríos eróticos, y estad seguros de que nadie más que el diablo los incita a desafiar su propia naturaleza, que alabaría y debería alabar a Dios, su hacedor, con este don. No sé si Lutero estaba hablando, si esto es de Lutero o esto es de un pastor que yo escuché hace poco, hablando de la música actual, ¿no? De todo esto del reggaetón y todas estas cosas que estos nuevos géneros que surgen y que particularmente dejan mucho que desear a veces con su letra. Entonces, este comentario de Lutero parece que no ha pasado de moda. Lutero quería que la música fuera accesible. Sabía que el poder de la música iba más allá de los textos. Por lo tanto, Lutero también fomentó un nuevo estilo de participación congregacional, el coral, canto al unísono, como lo estábamos haciendo ahora. Configuración de texto principalmente silábico, lo que significa que las palabras individuales no se extienden sobre varias notas diferentes. En forma estrófica, en la que todas las estrofas se cantan con la misma música y a capela. Por eso ahora vamos a cantar otras estrofas de la misma tonada, pero allí iba introduciendo Lutero el mensaje de ese himno que él quería promover. En 1524, Lutero y Johann Walter publicaron el primer himnario protestante. A pesar de que el término protestante no se había acuñado, es interesante que ese himnario tuvo esa característica. Escribieron melodías distintivas y cantables que se movían entre notas consecutivas y no requerían un rango vocal demasiado grande. Lutero también adaptó libremente las melodías populares de su época de tres maneras. Primero, las palabras fueron reemplazadas mientras que la música permanecía. Por ejemplo, víctima Pascal Laudes, que los cristianos ofrezcan alabanzas sacrificales. Una secuencia latina de la Pascua se convirtió en Cristo yacía en las cadenas de la muerte. Esta nueva redacción fue utilizada por muchos compositores alemanes posteriores, incluidos Johann Sebastian Bach. En segundo lugar, se reemplazaron las palabras y se adaptó la música. Por ejemplo, Ven Redentor del Pueblo, un himno latino que se convirtió ahora en Ahora ven el Salvador de la Nación. Aquí Lutero utilizó música basada en una melodía de origen desconocido y esta combinación ha sido utilizada desde entonces por muchos compositores alemanes, entre ellos el mismo Sebastian Bach. En tercer lugar, se adaptaron palabras y se tomó prestada la música de una fuente secular. Muy interesante porque después, por ejemplo, yo he escuchado comentarios como en burla de que este himno que cantamos tanto, Cuán gloriosa será la mañana, es una canción popular estadounidense. Pero realmente es muy escaso el que se inventa una melodía y el que al mismo tiempo se inventa una letra. Es decir, casi siempre están tomando prestadas melodías de otras fuentes y son adaptadas, y la composición igual muchas veces es adaptación de otros textos, adaptación de una prosa, de una poesía para ahora ser cantada. Lutero utilizó, por ejemplo, una canción popular que llamaba Innsbruck, debo dejarte,
que se utilizaba para despedidas de alguien que se iba a ir de este pueblo. Y Lutero la adaptó titulando la obra con otra letra: «Oh mundo, debo dejarte». Aquí la adaptación del texto de Lutero con música basada en esa melodía original de Henry Isaac. La melodía coral ha sido utilizada por muchos compositores, entre ellos Sebastián Neipperg y también Johann Sebastian Bach. Entonces, como vemos, Lutero en torno al tema de la música tuvo una dedicación muy especial y muy particular y profunda, como lo hizo con la teología. Entonces, sus aportes en el campo de la música fueron realmente pioneros en el ámbito de la Reforma Protestante, y por eso queremos recordar hoy este aspecto que poco estudiamos o poco conocemos de la Reforma Protestante. Continuamos cantando con la segunda estrofa. Bueno, la música en la Iglesia Católica, además que era en latín, como decía el pastor, era muy melismática, muy ornamentada y polifónica, 4 voces cada una por su lado, que solo los sacerdotes y los expertos podían cantar. Este himno precisamente la melodía extraída en parte de un canto popular. Entonces, letra sencilla, muy escritural, como decía el pastor, y canto muy sencillo. Cantemos la segunda estrofa. Nuestro valor es dar aquí, con el todo es perdido, mas con nosotros lucharán, de Dios el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Sigue el mismo. Buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer una lectura aquí en representación del curso Teología de la Reforma, ¿no? Dice que tiene que ver con Lutero, ¿no? Compositores y colaboradores. Martín Lutero a menudo trabajó en colaboración para componer y desarrollar himnos. Y una de sus asociaciones más significativas fue Johann Walter, 1496-1570. Similar a la colaboración entre Hilbert y Sylvain, Lutero actuó como letrista y Walter como compositor. Walter, un cantante, compositor y director de coros para el elector de Sajonia, fue un músico influyente en su época. Además, fundó y dirigió la sociedad local que participaba en festividades escolares, obras de teatro en alemán y latino, así como en eventos religiosos cívicos. Uno de los hijos de Lutero formó parte de esta sociedad coral. Juntos, Lutero y Walter publicaron las primeras colecciones de música coral luterana, que se convirtieron en las publicaciones musicales más populares de mediados del siglo XVI en Alemania. Libros como el libro de canciones espirituales en 1524, el manual también en 1524 y pequeño libro de canciones espirituales también en el mismo año. Otro colaborador importante fue Coran Rupsel, un compositor y consejero reformista, quien trabajó con Lutero para crear corales en diferentes estilos que acompañara cada domingo del año litúrgico. Asimismo, Justus Jonas, un amigo cercano de Lutero, fue compositor, reformador y traductor de muchos escritos al latín o al latino. Los corales luteranos estaban destinados a ser cantados al unísono por la congregación, aunque también se publicaron versiones en 4 partes: soprano, alto, tenor y bajo. En algunas versiones,
La melodía asignaba la voz de tenor, lo cual era más adecuada para coros entrenados, y en otras se ubicaba en la voz de soprano, lo cual facilitaba el canto congregacional. La pasión de Lutero por hacer que la liturgia fuera accesible impulsó su música litúrgica, permitiendo a la congregación una participación activa en el servicio. Lutero expresó su deseo de que hubiera más canciones en alemán que el pueblo pudiera cantar durante la misa. Su intención era que estas canciones pudieran reemplazar o acompañar a varias partes tradicionales de la liturgia, como el gradual, que hace referencia a una sección de la misa católica en la que se entonan salmos o cánticos entre las lecturas. Asimismo, Lutero deseaba que el pueblo cantara en su lengua el Sanctus, que es una aclamación de alabanza conocida como Santo, Santo, Santo. Finalmente, también esperaba que el Agnus Dei o Cordero de Dios pudiera ser interpretado en alemán, permitiendo así una mayor participación de la congregación. Es decir, como decía Pablo, que se introdujeran cantos espirituales en la liturgia. En 1524, Lutero creó la misa alemana como una alternativa a la misa católica. Esta liturgia estaba basada en la estructura y música gregoriana, pero simplificaba con opciones en alemán. Así cada iglesia podía adaptar su liturgia, incluyendo tanto alemán como latín en partes intercambiables. Este es solo un breve repaso de cómo Lutero influyó en la ignodia no solo luterana, sino también en la protestante a nivel mundial. Aunque conocemos a Lutero principalmente por sus ideas teológicas, es importante recordar su legado musical, lo cual refuerza su convicción de que después de la palabra de Dios, la música merece la mayor alabanza. Uno de los grandes aportes de Martín Lutero fue la coral protestante, que inicialmente, como dijo nuestro rector, era una línea melódica muy sencilla, pero con el tiempo entonces le agregaron las voces de contralto, soprano, tenor y bajo. Este himnario tiene 530 corales y está escrito no para piano, está escrito para cantar a 4 voces. Eso fue un gran aporte de Martín Lutero. Y todos los coros del mundo, desde que empezó la coral, desde que se inició la coral con Lutero, cantan corales protestantes. Todos los coros del mundo, así sean coros cristianos, coros católicos, coros independientes, coros seculares, cantar una coral es muy importante. Inicialmente la coral se refería, como decía el pastor, a una línea melódica, después fue una coral para órgano y después fue una coral cantada a 4 voces. Ustedes pueden mirar en cualquier himnario que siempre están escritas las 4 voces para un coro. Cantemos entonces la tercera. Yo creo que ustedes lo saben, canten con nosotros porque nos sentimos solos, David y yo cantando aquí. Y si demonios mil están, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que desde su vigor Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Para concluir, yo quiero resaltar entonces que entre los grandes aportes que hizo Lutero a la música religiosa de su tiempo y de la posteridad está la introducción del canto congregacional. Quienes asistimos y participamos de iglesias evangélicas, vemos esto ya como muy natural, como algo que hubiese existido siempre.
pero no siempre existió. Esa participación congregacional llegó a ser muy importante porque en el caso en ese tiempo de la Iglesia Católica, la música estaba limitada al coro cuando la había y al clero, que normalmente era el que cantaba las canciones. Hoy vemos también en iglesias católicas el uso del canto congregacional, pero en el caso nuestro, digamos, ese fue un aporte, un legado que Lutero nos dejó. Por otro lado, la creación de himnos en una lengua popular, asequible, el lenguaje de la gente. Esto fue muy importante y que pudieran tener ya himnarios en alemán. Eso fue un avance significativo. Se dice que Lutero invitaba incluso a algunas personas de la congregación para que antes del día domingo se reunieran y ensayaran los cantos que iban a entonar con toda la congregación el domingo. Ya no era el coro que acostumbramos nosotros, un grupo de personas que prepara música para cantar, sino los que ya iban a venir al culto y quisieran venir preparados con lo que vamos a cantar, los invitamos mañana para ensayar los himnos que vamos a cantar. Y eso ayudaba a que la gente, porque si usted no sabe el himno o una canción, el hecho de que usted escucha a otra persona al lado cantando, eso lo va animando a usted y usted se va vinculando a la participación. Por otro lado, Lutero simplificó la música litúrgica de una manera sencilla para que se pudiera cantar. Como decíamos, antes era un canto en latín y esto no era comprensible por mucho, entonces desde luego muy pocos participaron. Introdujo melodías populares. Esa distinción que a veces se hace entre música cristiana y música del mundo solo está aquí como en la mente, pero la música del mundo, la música, las melodías son usadas también para alabar a Dios y obviamente con otra letra, pero igual digamos, Lutero nos dio ejemplo en esto de poder utilizar esas canciones, esas melodías populares, porque eso animaba a la gente a participar, pero estaba dándole ya otro contenido a la entonación de esos cantos. Y finalmente incorporó la música también como un método, como un medio de enseñanza. Lutero vio la música como un elemento que ayudó para la enseñanza de la doctrina y el fortalecimiento de la fe. No buscaban solo alabar a Dios, sino también tenían unos mensajes teológicos que la gente iba aprendiendo casi que de manera mecánica y eso se iba quedando en la mente de quienes participaban. Por eso toda música, toda canción tiene teología. Los compositores por lo general están pensando en aspectos doctrinales cuando están redactando una letra que puede convertirse después en una canción. Así que nosotros también podemos tener discernimiento acerca de lo que cantamos y qué estamos diciendo con lo que cantamos. Y eso es parte de la reflexión que Lutero quería que la gente también hiciera cuando estaba entonando estas canciones. Cuando el pastor habla de la música litúrgica, estamos hablando precisamente de las músicas, los himnos que compuso Lutero para las diferentes fiestas religiosas, para la Pascua, para el Pentecostés, para el Adviento, para la Navidad y para todas las fiestas. Lutero componía himnos exclusivos para ese tiempo litúrgico. Cantemos entonces la cuarta estrofa. Pongamos en pie. Yo creo que a veces como que estar en pie nos obliga un poquito a cantar mejor, ¿no? Esa palabra del Señor que al mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece.
destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Bueno, muchas gracias. Tomamos asiento un momentico al rector, profe Jair, profe David, por este espacio de reflexión ante un tema tan importante como la reforma y saber de que también tuvo eco en la música y que hoy tenemos diferentes expresiones. La declaración de fe de la Unibautista en cuanto a las Sagradas Escrituras dice así: creemos que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son la máxima autoridad y guía confiable para conocer y servir a Dios, a quien se nos revela como Creador, Salvador y Consolador. Son guía para nuestra fe, doctrina y práctica. Guiados por el Espíritu Santo, las estudiamos para nuestro crecimiento espiritual y la edificación del cuerpo de Cristo. Este recorrido que hemos tenido hoy un poco diferente nos afirma que ustedes y yo venimos a la Unibautista a estudiar las Sagradas Escrituras, obviamente enriqueciéndonos con otros textos, pero partiendo de allí. Y nuestra declaración de fe hoy lo hace firme. Entonces queremos hoy hacer ese recordatorio. Algunos dicen no es solamente la reforma, sino las reformas que surgieron a través de este hecho tan significativo prácticamente en cabeza de Martín Lutero. Entonces queremos agradecer a cada uno de ustedes por prestar atención, al rector de nuevo por la participación y a los que están conectados.